Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar con Marco Rodríguez, subsecretario de Transparencia de nuestro país. Marco, muchas gracias por estar con nosotros, por haber atendido la invitación. Es una de las personas, junto a 3 funcionarios del gobierno, que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República por actos arbitrarios. Es el término que utilizó la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, que se sintió agraviada por la publicación de los nombres de empresas, dijeron ellos, que no deberían de estar publicados, ¿no? Estoy de alguna manera leyendo textualmente algunas de las situaciones. El tema no es que la lista no solo sea ilegal, porque no es un concepto de ir a juicio, dice, de lo contencioso administrativo, sino que en esos actos, ellos sabiendo de que iban a dañar la imagen, el prestigio, el honor y la buena imagen comercial de las empresas, decidieron publicar sin tener competencia, dice Argueta, ¿no? Que es la persona que llegó en representación de la empresa privada, Javier Argueta, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bienvenido, Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, días, ahí está abierto otro capítulo. buenos días. Recientemente conversaba contigo sobre esta situación con el director de Funde, Ajá. Roberto Rubio, ¿no? Y ya tú explicabas y escuchábamos también aquí en este mismo programa la versión de Roberto Rubio, pero ahora se abre otro capítulo más sobre esta situación de la publicación de las empresas. Marcos, ¿cuál es tu impresión sobre esta demanda ante la Fiscalía General de la República, en donde está también el ministro de Hacienda y también está el director de Impuestos Internos de nuestro país? Bueno, buenos días, Romeo. Gracias por la invitación y buenos días a todos y todas las televidentes. Bueno, en realidad esto se enmarca en un contexto, ¿no?, de enfrentamiento de algunos sectores con el gobierno, en el cual hay otros actores, especialmente el Poder Judicial, que cada día es más activo, en tanto crecen las demandas judiciales, crecen las demandas a Fiscalía, ¿verdad? Es decir, en mi opinión, hay como un intento de contención del gobierno, y esta contención tiene una estrategia de tipo judicial, tiene otra de tipo financiero, pero en última instancia es tratar de complicar la gobernabilidad tanto como sea posible. Yo en lo personal, desde el 1 de junio he tenido 8 acusaciones de distinto tipo. O sea, solo 8. A ver, en un año más bien. En un año. Ajá. A ver, a propósito de que estamos evaluando el primer año de gobierno, yo he recibido 8 acusaciones. ¿De diferente tipo? De diferente tipo, algunas verbales, otras que vamos al Poder Judicial y no vamos, y otras de tipo mediático. Y las cuento muy rápidamente para que los televidentes tengan una idea de esto, que tiene sentido a la medida que me han acusado de persecución política. Yo digo un poco en broma, aquí el perseguido no he sido yo. Entrando al gobierno en julio, se recibe una demanda en la Sala de lo Constitucional pidiendo que mi nombramiento sea declarado inconstitucional por el hecho de no haber nacido en El Salvador, y que la Constitución expresa que en el Consejo los ministros deben ser nacidos en El Salvador. Yo no soy nacido en El Salvador. La persona que puso la demanda es la misma que en el periodo anterior demandó a la doctora Wanda Piñato. El mismo tipo de alegato. ¿Lo conoces? No, yo no lo conozco, no lo conozco. Y lo interesante es que en el periodo anterior, 2 o 3 semanas después de haberlo antepuesto, la sala lo consideró no admisible y lo descartó. En el caso mío, la sala no se ha expedido todavía en casi un año, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que la Constitución dice efectivamente es que los ministros deben ser nacidos en El Salvador. El único detalle es que ni la doctora Wanda Piñato ni yo somos ministros, somos secretarios, ¿no? Y el secretario es jurídicamente un puesto inferior al de ministro, ¿no? sí. No Por habría ejemplo, ninguna prohibición los secretarios no constitucional en votamos ese en el sentido. Consejo de Ministros, tenemos peso por nuestra cercanía al presidente, pero no tanto por nuestra independencia en cuanto a tomar decisiones. Poco después, Roberto, por cierto, saca en el mes de octubre, creo, un artículo, Secretaría en la prensa gráfica, que se llamaba Secretaría de Transparencia o de Propaganda.
Y aquí se centra un poco en un medio público que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, que se llama Transparencia Activa, que es un periódico digital, usted puede entrar, transparenciaactiva.gov.sb, y que expresa, ¿no?, la información y sobre lo que hace el gobierno, particularmente en los temas de participación, transparencia y anticorrupción, lógicamente desde una línea editorial del gobierno, ¿verdad? Es decir, es lógico, igual que Canal 5, que Canal 10 y Radio Nacional. Radio Nacional, sí. Días después, cuando se dio, ¿se acuerda el caso de Sigfrido? En el que yo me pronuncié con respecto al IPFA, no a Sigfrido Reyes, y demostré, lo reconoció incluso el periódico La Prensa Gráfica, que siguió el caso durante 22 días, que el IPFA había actuado correctamente. Entonces se demanda públicamente por parte de Aliados para la Democracia, después lo desmintieron, pero más específicamente por parte del doctor Méndez, expresidente de la Corte Suprema o de la Sala de lo Constitucional, Domingo Méndez. Se demanda que el instituto me sancione por haber hecho dado a conocer información que estaba clasificada como reservada, y se refería a la política de ventas en el caso de ese predio del IPFA. Yo en ese momento dije que si me demandaban ante el instituto, yo iba a defender el caso, y que si perdía no me iba a amparar en ninguna sala, iba a pagar de mi bolsa la multa. Y que con gusto lo aceptaba, en tanto y cuanto iba a ser la primera persona que pagaba una multa en El Salvador, iba a ser por dar información y no por denegar información. No pasó nada, nadie puso la demanda, ¿no? Posteriormente tenemos el caso de los impuestos. Sí, que es el que atañe más o menos en este caso. Lo vamos a ver, pero vamos a entrar, y el caso de los impuestos trae cola y realmente, ¿no?, enoja mucho a determinados sectores, lo que es muy normal en otros países del mundo, ¿no? Posteriormente, ¿no?, viene esta acusación desafortunada de Roberto, ¿verdad? Tú lo tuviste en el programa, me tuviste a mí, es decir, esta acusación desafortunada de Roberto, de las escuchas, ha sido y todo compañero eso, de trabajo mío durante muchísimos años, no se logra demostrar ni dar ni un indicio serio. ¿No pasó a más esto? No, tú le preguntaste, inclusive, me acuerdo, ¿tienes los apps? ¿Tienes algún dato? Nada. Y el caso casi se termina cuando yo voy a Fiscalía y pongo la denuncia que Roberto debió haber puesto. No de difamación ni de ofensa, sino que pido que la Fiscalía investigue, ¿no?, y informe a la ciudadanía si hay persecución política o no hay persecución política en este país, ¿no? Muy bien, pasa eso, y aparece el diputado Mason presentando una pieza de correspondencia a la Asamblea para que se forme una comisión de investigación sobre la persecución política, y en especial para la Secretaría de Transparencia y Marco Rodríguez. Día después, este movimiento, la cruzada Pro Paz y Trabajo, tan tristemente recordada por la difamación de Monseñor Romero, fue muy activa, ¿te acuerdas tú? Es decir, en aquella durante todo época, el conflicto armado, ¿no? Sí, pero muy centrado, ¿verdad? Es decir, en esta campaña contra los curas, contra las monjas, contra Monseñor Romero, y también va a Fiscalía y me pone una demanda. Y ahora para coronarla, va ANEP directamente a Fiscalía a acusarnos por este caso específico. Hay mucho ruido en esto, Marco, yo estoy de acuerdo, mucho pero vaya, ruido. pero te leo textualmente lo que han dicho algunos voceros de la empresa privada, porque es importante decir hasta dónde, mire, este es un caso ejecutado, sellado, terminado, sancionado, y por lo tanto tiene todo el derecho el gobierno de publicar, ¿no? Esa fue la gran polémica, por ejemplo. Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, dice que la ANEP no defiende a empresas que en efecto son deudoras. Sin embargo, se publicó una lista, dice, de 12,000 empresas y personas, entre las cuales había quienes ya habían pagado y las sacaron como morosos o deudores. Gente que tiene procesos con el Estado que no han sido vencidos en juicio y que por lo tanto, dice, ¿no?, por la misma Constitución tienen la presunción de inocencia. Ese es más o menos el argumento, es decir, ellos dicen, no vamos porque queremos oponernos o nos oponemos a pagar impuestos, no vamos porque se ha violado el debido proceso, ¿no?, constitucional, donde una persona que no haya sido oída y vencido en juicio, como dice la Constitución, pues no puede ser señalada como culpable mientras no haya una sentencia definitiva sobre esos casos. Y aparentemente
el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, hizo pública la lista de aquellos que sí tenían ya sentencia y aquellos que estaban en proceso. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Es correcto o no es correcta esa apreciación? Eso no es cierto. A ver, vamos de a poco. De acuerdo al derecho, la publicación es correcta porque se había hecho el año anterior una reforma legal que permitía hacer público los nombres de las personas jurídicas o naturales, o naturales, ¿no? Gracias, jurídicas o naturales que estaban justamente en procesos de no pago de impuestos. ¿Lo dice así esa reforma? No, esa reforma, perdón. ¿Lo dice así claramente, aún cuando estén en proceso? No, no dice aún porque no tiene por qué decirlo. Dice, tipifica el caso, ¿no? Inclusive no hay ninguna demanda seria contra esa reforma. Lo que hay, lógicamente, es una demanda con esto de los suplentes y de que esa es otra discusión que la podemos tomar más adelante. En segundo lugar, es normal en un montón de países del mundo. Yo vengo ahora de un encuentro sobre gobierno abierto organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y un amigo me dice, le pregunto, ¿cómo es eso? Y me dice, mira, del BID. Y abre provincia de Buenos Aires y está toda la lista de las personas que son deudoras o que están en... Es decir, hay una fecha para pagar impuestos. La gente que no ha pagado por distintas razones, con posterioridad a esa fecha, ahí está. El Ministerio de Hacienda no saca ninguna publicación diciendo que estas personas son culpables. Simplemente saca la lista, una lista que debería estar en la hoja web, así como hay un portal de transparencia fiscal donde están las personas que a la fecha que estipula la ley, por distintos motivos, no han pagado. Lo que publicó el Ministerio de Hacienda tiene, en primer lugar, hay que aclarar que son personas naturales y jurídicas, no son todas empresas. Son 370 millones de dólares y 28 millones son personas naturales. Me acuerdo yo, quizás tú también, que ya el presidente había pedido una amnistía a los deudores, diciendo que los que no pagaran en la fecha se iba a hacer pública, ¿verdad? La lista. O sea que es golpe a visa, ¿verdad? Es decir, se había anunciado que la lista iba a ser pública. Es legal, se había anunciado, ¿no? En tercer lugar, la lista no los acusa de nada. De nada. Es como que yo aparezca en una lista de deuda al sistema financiero y salga a acusarlos de difamación. De hecho, tú conoces el caso de los deudores, ¿verdad? Las tarjetas de crédito y eso, que es decir, durante muchos años fue una lista que a ti te ponían en esa lista y no te preguntaban. ¿Pero dónde queda el principio de inocencia en todo esto, Marco? Es que primero, no hay culpabilidad. No hay culpabilidad. A ver, Romero, veamos. Todo se va limitando al final al principio de inocencia y a el honor de las personas, ¿no? Hace unos meses se dio el caso de un pastor que fue encontrado en la salida de un hotel de parejas y se dio un escándalo, ¿no? Yo creo que sin mayor detalle todos y todas las televidentes conocen el caso y lo digo y parto de este caso porque fue un caso que ameritó una fuerte reacción pública, ¿no? El pastor no solamente se informó, fue evaluado, juzgado y condenado en los medios de comunicación. Eso, según el gobierno, eso según la empresa privada es lo que está haciendo el gobierno ahora. A ver, entonces, si yo le digo a un periodista, te digo a ti, mire, ¿y por qué hablas de ese caso si el hombre está en juicio? Claro. ¿Qué me dices tú? No es la libertad de prensa, yo estoy informando. O sea, que en última instancia un poco es aplicar el principio de todos en el suelo o todos en la cama, ¿cierto? Es decir, a ver, las únicas personas que deben ser vencidas en juicio antes de dar información pública, sin juicio de valor, solo la información, son los miembros de la ANEP, los únicos en este país. Tenemos otras reglas si es un periodista, un sacerdote, un pastor, un político, un funcionario, o aplicaríamos la misma regla para todos. Pero también es el delito de difamación. Yo estoy de acuerdo con el tema de la libertad de expresión, que por cierto apelamos mucho los medios de comunicación, la misma a la cual estás apelando tú en este momento.
pero también existe el delito de difamación. Nosotros los medios no Pero estamos... no es difamación. Pero digo, a ver, pero solo digo, nosotros los medios de comunicación no estamos exentos que un funcionario, y ya ha pasado, que un funcionario de una institución vaya a la instancia respectiva a acusarnos por difamarle, ¿no? Entonces digo, tienes toda la razón cuando dices, bueno, ¿y dónde está la libertad de expresión? Pero también ¿dónde está? Yo no estoy defendiendo, ¿dónde está el tema yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero mi punto no es la libertad. ¿Cómo se hace la diferencia? ¿Cómo hacen la diferencia ustedes ahí? Eso es excelente pregunta. Es la pregunta social. ¿Dónde haces la diferencia? ¿Qué información es pública y qué información no es pública? ¿Cierto? Es decir, ¿dónde pones? Y esa misma pregunta es la pregunta para la sociedad, para los periodistas, para los políticos, para la ANEP. ¿Dónde hacemos la diferencia? Y acá hay dos tesis. Una es la información sana y directa, es pública. Los juicios de valor o condena son otras cosas. Por ejemplo, al diputado Sigfrido Reyes, que es otro caso difícil, lo juzgaron, lo condenaron, sin un solo juicio. Sin un solo juicio. Entonces, el punto es, tu pregunta es la correcta. ¿Dónde está la diferencia? Y yo creo que la diferencia, ¿no?, que es difícil, hay un área gris, es que en general, y la Ley de Acceso a la Información Pública lo plantea, hay que partir de un principio de máxima publicidad. En realidad no hay que publicar en los diarios ninguna lista, debería estar en la web. ¿Cierto? Si yo no pago y estoy en litigio, debe decir en litigio. Si he sido absuelto, y es correcto, debe decir absuelto. ¿Y así lo publicaron ustedes? ¿O así lo dijeron? Sí, está. Y no, tú mismo me dices que acusas de que han puesto personas, dice, es decir, resolución corregida o enmendada. Es decir, es simplemente la información. El problema de fondo es que hay un grupo de personas, de grandes empresas, pero también de personas, que creen que la ley es para los mortales comunes, no para ellos. ¿Cierto? Y que creen que deben ser tratados con reglas diferentes que los demás. Fíjate que tú me dices, mira Marcos, ¿y qué es lo que está atrás de estas 8 demandas? O estas 8 acusaciones que tú has recibido. Y lo que está atrás es esto, mira. En el gobierno, lo dijo el ministro Cáceres, era una oportunidad. En el gobierno anterior nosotros hicimos un gran esfuerzo para transparentar el gobierno. Se aprobó una ley de acceso a la información que es emblemática, es muy fuerte, que se reclama permanentemente y donde el centro es el gobierno. Yo traté de que la ley se aplicara también a otros sectores y me acusaron. Yo dije, bueno, a ver, para no trabar que salga la ley, que así salga solo el gobierno. Posteriormente, en este gobierno, hemos comenzado a hablar de transparencia en toda la sociedad. Yo te digo a ti, ¿crees tú que los periodistas deben ser transparentes? Y los medios de comunicación, y las empresas, y las personas. Claro, el Estado va primero, el Estado y el gobierno es el primer responsable. Pero hecho esto, es correcto pedirle transparencia a otros sectores. Y yo personalmente he planteado y solicitado públicamente que firmemos un pacto por la transparencia, pero la transparencia de todos, no solamente la transparencia del gobierno. No puede ser que la gente tiene derecho, que lo tiene, a saber hasta las facturas que yo pago en un restaurante, en una actividad pública, ¿no? Y una responsabilidad pública como pagar impuestos es absolutamente confidencial por años, reservada por años. Entonces, es muy simple, hay un problema de precariedad financiera, todo el mundo lo sabe, y la precariedad financiera se debe a que este país se está invirtiendo en cosas que antes no se invertían. Se está invirtiendo en el pueblo, se está invirtiendo en los pobres, hay gente que le llamaba esto derroche, no era la palabra derroche, ¿verdad? Es decir, usaban otra palabra, pero similar, y que está muy brava, está muy enojada, y que reacciona. Cuando se les pide transparencia a ellos es un escándalo. Entonces, no hay ninguna publicación difamatoria, despilfarro, simplemente hay despilfarro, gracias. Hay una publicación absolutamente legal, ¿cierto?, amparada en una reforma de ley que, sin juicio de valor, presenta tablas de personas naturales Marco, y jurídicas. desde el punto de vista de tu si cargo, no hay ninguna afectación, iba a decir, ninguna afectación para estas empresas que tienen contratos
algunas de ellas, supongo, no todas, contratos internacionales, ¿no? Que de repente se ven como deudoras o se les publica como deudoras y, bueno, puede tener pongamos las repercusiones cosas, eso. Romeo, en su lugar. No se pueden publicar los deudores porque se pueden ofender algunas empresas, otros no, y sobre todo la mayoría que paga no se ofende, la mayoría que paga aplaude porque dice, hoy por fin nos vamos todos en la cuenta. Hay problemas con Selenel, porque las empresas se van a... hay problemas con que el sector empresarial se va a ver afectado por la inseguridad jurídica, y no hay nadie que ponga más demandas y demuestre más inseguridad jurídica en este país que los mismos que usan ese argumento, ¿no? Entonces, realmente, Romeo, lo que estamos haciendo es un cambio país. Tenemos que aceptar que el centro del gobierno y del país es su población. Son las mujeres, son los niños, son los ricos, pero también los pobres, y que el gobierno debe apoyar a la gente más humilde. Para eso necesita recursos. El Salvador es de los países donde se paga menos impuestos. En América hay gente que está muy enojada y lo asume como algo personal. Y concentran todas sus baterías sobre el gobierno. Ahora con los 900 millones es un caso clarísimo de este tipo. Utilizan en la medida de lo posible el Poder Judicial para atacar y para afectar. Cuando no lo tienen, hacen otro tipo de acusaciones, ¿no? Y el colmo es, convierten a la víctima en verdugo. O sea, yo resulta que tengo 8 acusaciones de diferente tipo y soy el persecutor político, cuando en realidad es al revés. Y cuando tú dices, ¿quiénes son ellos? Son los mismos, son 4 o 5. ¿no? Demandantes. Los demandantes es una constante. Es gente vinculada a Arena, a Fusades, a la ANEP, a la FUNDE. Es decir, son prácticamente un grupo muy pequeño. A la ASI, porque no son todas las cámaras, tampoco, ¿no? A la Cámara de Comercio, con gente muy vinculada a los gobiernos anteriores de Arena. Muchísimos de las personas que fueron elegidas en la directiva de Fusades fueron funcionarios del partido Arena. O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Sí, porque eso no les quita de que puedan tener la razón, ¿no? Sí, el hecho de que sean miembros de Fusades, de ANEP, de la ASI, nada, o tienen todo el simpatizantes del derecho, partido, pueden tener la razón. todo el derecho del mundo. Pero también hay que entender, ¿no? Que decir, no, esto no tiene nada que ver con política, esto es independiente, no, tiene mucho que ver, y es un grupo de instituciones que no quiere que el país cambie y que está haciendo lo posible para que este proceso se detenga. Vamos a hacer la primera pausa. Marco Rodríguez está conversando con nosotros esta mañana, volvemos. Muy bien, estamos de regreso tratando de poner también un poco en orden las cosas que se han dado, porque son dos escenarios distintos, aunque tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Por un lado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de un ciudadano que llegó y pues lógicamente dijo, mire, es inconstitucional que se esté publicando los nombres de empresas o de personas naturales que tienen deudas o que están, digamos, en una situación de litigio con el Estado en ese sentido, ¿no? La Sala ha admitido una demanda, pero no ha admitido, no ha sentenciado sobre eso, que es la diferencia. Admite un recurso, pero no ha emitido una sentencia sobre ese recurso que, por supuesto, fue admitido por la Sala y que además no ha dicho nada si se detiene el acto reclamado. Ese es un escenario y el otro es la demanda de la Fiscalía General de la República. La demanda que la misma ANEP, llegó y dijo, estos 3 empresarios han cometido actos arbitrarios. Tú decías, Marco, y me parece un dato importante, ustedes, ¿dónde estaría la acusación contra ustedes principalmente? Si ustedes lo que hicieron es retomar, me decías, la información de un portal, que es el portal del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, lo que hay que aclarar es que la Sala de lo Constitucional admitió un recurso. Hablando del tema de la Sala. ¿No? Y que posteriormente también hay un recurso, ¿no?, en la Fiscalía puesto por ANEP, en el que yo estoy acusado, ¿no?, es en el de Fiscalía. El de la Sala simplemente no acusa a personas, sino lo que hace es que se declare inconstitucional un hecho, ¿no? Pero ayer tuiteaba yo que son tantos
Miren, amigos televidentes y amigas, son tantos los recursos en este momento. Por cuanta cosa y color. Hoy nos enteramos que pasó desapercibido uno también, declarando ilegales las compras directas de medicinas por parte del Ministerio de Salud. ¿Y esa es una sentencia o una demanda admitida siempre? Tengo entendido que es una sentencia, ¿no? Es decir, es una ametralladora. A ver, aquí nadie confiaba en el sistema judicial hasta hace 7 años, 6 años. Era inútil poner una demanda y la gente decía, ¿para qué voy a ir si voy a perder? Hoy es toda una estrategia, demanda, abogado tras abogado, demanda tras demanda, ¿verdad? Buscando justamente entorpecer el funcionamiento del gobierno y dándole materia prima a algunos medios de comunicación que se echan energía al proceso a partir de estos actos. Entonces, en el caso de la Fiscalía, ¿no? Lo interesante es que se acusa al ministro de Hacienda y al jefe de presupuesto, ¿no? Por haber hecho pública la lista. Y a mí, en tanto Transparencia Activa, por favor, lean Transparencia Activa, ¿no? Se ha hecho famoso, por haber publicado la lista. Pero también te podrían haber demandado a ti o a cualquier medio de comunicación. Transparencia Activa es un medio de comunicación público. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. En una entrevista le dice el empresario Cardenal, Luis Cardenal, que fue candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena, no, dice es que Transparencia Activa no es un medio. ¿Y por qué no es un medio? ¿No ve que aquí dice .gov.sb? O sea que resulta que Canal 10 no es un medio. Radio Nacional tampoco es un medio de comunicación. Ser medio de comunicación es monopolio del sector privado. O sea que hemos llegado a niveles realmente amplios de crítica. Y en ese sentido, Transparencia Activa lo único que hizo fue publicar la lista que había hecho público el Ministerio de Hacienda. Pero la demanda es decir, no solo haberlo publicado, sino por haber reproducido con ese criterio cualquier medio de comunicación que haya sacado un comentario o tú mismo que hayas, te vas a la cuenta. Que lo has hecho a través de tu cuenta de Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, usamos un rasero diferente cuando se trata del gobierno que cuando se trata de otros sectores. Y se debe entender que si alguien dice, no, es que esto no es justo, mire, no es así. No. Entonces usted está ahuyentando a la empresa privada, que los italianos se llevan la CLNL, y hay mucha inseguridad jurídica y temor. Bueno, pero señores, si ustedes mismos están poniendo las demandas, ustedes mismos están creando este clima. En todo esto, Romeo, ¿no? ¿Qué es demanda, qué es resolución? ¿Quién gana y quién pierde? El pueblo. El pueblo. Porque, es decir, si el gobierno no tiene recursos para gastar e invertir, se paran las carreteras, que dicho sea de paso, la semana pasada salió una publicación diciendo que El Salvador es el tercer país de América con mejores carreteras. Se paran eso, se paran las carreteras, sale Casalco protestando porque no hay dinero para invertir. ¿No? Es decir, se paran los uniformes, los útiles escolares, un niño, una niña, una computadora, se paran todos los programas sociales del gobierno. Desde tu punto de vista, ¿no hay ningún daño en esto de las publicaciones digo, que se hicieron desde el Ministerio de Hacienda? A ver, si mañana publican una lista de las personas que tienen acusación por X motivo, y parecen todas, y no hay ningún juicio de valor y aparece mi nombre, yo no puedo demandar eso por difamación. Y si yo lo hiciera, ¿qué me dirían? Ay, no, usted es funcionario y usted como persona y la transparencia y hoy el mundo ha cambiado. Desde el 2009, ahí sí admiten que el mundo ha cambiado porque antes no decían nada de nada, ¿verdad? Es decir, entonces, en última instancia no hay ofensa. No te decía que veía en provincia de Buenos Aires, entraba a internet en línea y las personas que tenían deuda o litigio con la provincia por el pago de impuestos. Bueno, pero esa es la ley de allá, ¿no? Bueno, pero a ver, estamos hablando el punto es que si lo que se hizo acá, estamos dentro del marco de la ley, ver, lo hizo dentro del marco de la ley. Mientras no se derogue ese artículo en el cual se ampara la publicación, estamos en la ley. La discusión se ha llevado
al plano ético, es difamatorio de un sector. Y yo lo que estoy diciendo es que en el plano ético, ¿no?, también hay otros países que publican y nadie se siente ofendido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se sienten ofendidos? Y el punto de fondo es, no señores, en este país solo se transparentan la política, solo se transparentan los funcionarios, nosotros somos intocables. Mi respuesta es, en este país, amigos, ¿no?, los invito a que avancemos juntos, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Y en lo que toca a la transparencia, nos tenemos que transparentar un poquito todos. Si yo no pago impuestos, entonces yo lo que estoy violentando es una responsabilidad pública. El no pagar impuestos no es un acto privado, ¿cierto? Estoy faltando a una responsabilidad pública. Pero te pongo el ejemplo, entonces, porque creo que es importante aprovechar esta entrevista para hablar, para tener más claridad. Si yo, por ejemplo, le debo a Hacienda y yo le estoy pagando a Hacienda, ¿ya? O sea, o de repente apelo. Si tú le estás pagando, a ver, no sales en la lista. Pero voy al caso. Si yo apelo, que Hacienda dice que yo le debo $20, y yo apelo a Hacienda y le digo, mire, no son 20, son 10. Hay que publicar el nombre de Romeo Lemus porque es está no hay apelando nada eso. Especial. A ver, son 12.000 nombres, Romeo. Ajá. O sea, yo creo que nadie se ha molestado, y yo soy el primero, en mirar meticulosamente la lista. ¿Cierto? Y ahí el problema no lo son los $10 de Romeo Lemus, pero sí hay gente que debe muchos millones de dólares. Hay grandes empresas. Claro, solo ponía el ejemplo. Grandes empresas que hace 6, 7, 10 años vienen declarando pérdidas, pero nunca se van del país. ¿Cierto? Y siguen operando sin problemas y que realmente no están haciendo su contribución, ¿no?, a la responsabilidad pública. No solo del Estado, pública, responsabilidad pública, de posibilitar que este país funcione, tenga recursos, invierta, tenga empleados, etc. Entonces, en realidad no puede ser que el único que tiene obligaciones es el gobierno, los diputados, el resto puede hacer lo que quiera. Y te voy a un tema, mira, la Secretaría es de participación y transparencia, ¿no? Uno de nuestros puntos es, históricamente aquí, los privados en el sentido general de la palabra hemos hecho barbaridades. Se ha sacado gente del suelo, de la tierra, hay gente que ha quedado sin vivienda, también hay gente que especula y ocupa terrenos públicos y terrenos privados, ¿no? ¿Y cuál ha sido la solución histórica? Que el Estado pague, que el gobierno pague. O sea, si tú y yo tenemos un litigio, Romeo, y nos ponemos de acuerdo a que un tercero pague, todo se soluciona, porque ni tú ni yo tenemos que hacer ningún sacrificio. Lo que estamos tratando de plantear es, para sacar al Salvador adelante, todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo no puedo decir que estoy conmovido por la violencia, pero no apoyo los préstamos, no apoyo los créditos, no voto a favor de los decretos para combatir el problema de la violencia. O sea, es un juego perfídico donde al final pierde el país y pierde usted. Ok, oye Marco, quiero aprovechar también tu presencia porque si tú te recuerdas, ¿no?, esto al cierre de la semana anterior, un grupo de personas, incluyendo por supuesto al doctor Domingo Méndez, que ya lo mencionabas tú, que es de Aliados por la Democracia, pidió también al gobierno de la República de que le explicara cuánto está invirtiendo, decía, en publicidad respecto al tema de el ataque a la sala, le llaman ellos, ¿no? ¿Cómo justifica el gobierno esta acción? Bueno, a ver, el gobierno tiene el derecho de hacer esto, de decir, mire, explicarle a los salvadoreños, señores, la sala está haciendo esto y por lo tanto está afectando el tema de la seguridad pública, la educación, etcétera. ¿Cómo le explican ustedes? Mira, yo creo que es interesante tu pregunta porque aparte de el señalamiento de Aliados para la Democracia, salió también el presidente de la ASI, Javier Simán, a acusarme, porque yo el día martes, creo, de la semana pasada, sostuve una reunión con todos los sindicatos, las federaciones sindicales del país, y invité al viceministro de Hacienda, el licenciado Rivera, para que expusiera la situación financiera y el efecto de estos 900 millones que se habían congelado vía suspensión de la sala mientras evalúa, ¿verdad?, el caso de los 900 millones. Entonces al otro día sale
Javier Simán en el periódico La Página, en Diario 1, a decir que yo lo que estaba haciendo es tratando de enviar a los sindicatos a hacer acciones de calle contra la sala. Preparando una campaña, por decirlo de esa manera. Preparando una campaña. Entonces decía, pero esto es la locura, ¿no? Resulta que soy el secretario de Transparencia. Tengo todo el derecho del mundo, ¿no?, a informar a los sindicatos, porque los sindicatos, ¿qué piden por lo general? Aumento de salarios. ¿Y quiénes son los que más presionan por aumentos de salario? ¿Los sindicatos privados o los públicos? Los públicos. ¿Les interesa las finanzas públicas? Claro que sí. Aparte de eso, es correcto que el gobierno, ¿no?, informe sobre su posición. El presidente de la República ha sido claramente: respetamos la decisión de la sala, pero no la compartimos. Y lo dice. Y lo dice claramente. ¿Cuál es el mensaje del señor Simán y de Domingo Méndez? Mire, si usted argumenta contra la decisión de la sala, usted está contra la sala. No, y confrontando, ¿no? Está Porque confrontando. Aquí usted no tiene que decir nada. Y sobre todo que viene el Ejecutivo cuando dice, mire, está llamado a mantener un clima de armonía con los diferentes sectores. Entonces uno dice, a ver, si es el llamado a mantener este clima de armonía con los distintos sectores, incluyendo el judicial y la Asamblea Legislativa, ¿cómo se explica de que de repente venga y saque, digamos, este tipo de iniciativas o impulse este tipo de iniciativas? Es que mira, yo creo que si hay algo que necesita el país en este proceso de cambio, ¿no?, es más debate público. O sea, a ver, ¿crees tú que hay algún medio que diga la verdad? La verdad. Yo no creo que haya ningún medio que diga la verdad. ¿Sí? Dicen sus verdades, su ángulo. Tú llegas a cubrir una noticia y cubres lo que estás viendo en ese momento, ¿no? La verdad, como algo absoluto, es el criterio que se forma el televidente y la televidente cuando evalúa, escucha las diferentes posiciones, ¿no? Durante muchísimos años en El Salvador se asesinó a mucha gente para que se escuchara una sola campana. Los medios no dicen la verdad. Se ha sufrido mucho para escuchar. ¿Y Transparencia Activa dice la verdad? Transparencia o Activa dice, igual dice como tú dices, dice lo que él cree o quiere decir. El gobierno y de la Secretaría. Y dice Consejo Editorial, aquí están, quiénes son. Dice mucho más que muchos medios, ¿cierto? Con respecto a quiénes son los responsables. Pero lógicamente, la información que da Transparencia Activa es desde el ángulo del gobierno, ¿cierto? Si usted lee Transparencia Activa y después lee el Diario de Hoy, va a haber una diferencia sustancial entre las dos coberturas. Entre los canales de televisión y los programas de opinión también hay diferencias, Romeo. Tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Es decir, y es interesantísimo cómo la víctima la transforman en verdugo. Resulta que los autoritarios eran la izquierda. Resulta que los que amenazaban porque me iban a quitar la casa era la izquierda, cuando ha sido todo al revés. Aquí realmente los que han tenido temor a que se conozcan las diferentes opiniones han sido los más poderosos, los grupos fácticos de poder. Y hoy que sienten que pierden ese control, están con una agresividad enorme, enorme. Es decir, cuando en realidad lo que necesitamos en este país es más concordia. Marco, ¿ves una agenda política? ¿Ves una agenda política en esto? La animadversidad de que se trata de un gobierno de izquierda y por lo tanto... Es una agenda política y el problema no está en que haya una agenda política. Este país necesita no menos, necesita más política, pero buena política. Lo que necesita es que la gente diga abiertamente lo que piensa. A ver, mi pregunta es, ¿puede el secretario de Transparencia explicarle a los sindicatos con el viceministro de Hacienda cómo está la situación, cómo queda la situación financiera del gobierno? ¿Sí o no? Yo diría que sí. Los sindicatos... Debe explicarle no solo a los sindicatos, sino a toda la población. A toda la población. Pero no te olvides que yo presido la mesa de coordinación con los sindicatos del gobierno. ¿Cierto? Y la reunión surgió de que hablando con unos sindicatos me dice, por favor explíquenos, aquí nunca nos explican nada. Entonces yo digo, no le voy a explicar a usted, le voy a explicar a todos los sindicatos, los más conservadores y los más progresistas, y los convoqué. ¿Cierto? Digo, como yo no manejo el tema en detalle, invité al viceministro de Ingresos,
del Ministerio de Hacienda y dio la explicación, ¿no? Al otro día sale Javier Simán. Entonces mi pregunta es, ¿debo yo explicarle esto a los sindicatos? Sí. ¿Convoqué en algún momento a una medida conflictiva? No, en ningún momento. ¿Deben los sindicatos, si quieren llegar y escuchar? Sí, llegaron todos. El punto es, ¿qué tiene que hacer Javier Simán en este caso? O sea, el que no tiene nada que ver con el punto es él. Porque estamos hablando de 900 millones de una relación entre el gobierno y la Sala de lo Constitucional, ¿cierto? Y resulta que aparece el presidente de las... Entonces usted dice, bueno, y qué raro esto, ¿verdad? Es decir, ¿cuál será la molestia? Porque a este señor le debería interesar que el gobierno gastara e invirtiese, ¿no? ¿Qué tiene que hacer él opinando sobre una plática del gobierno con los sindicatos? Entonces, para mí el problema no es la política, son las agendas escondidas. El problema no son los políticos y los funcionarios, ni el debate ni la participación, es el que está atrás de las cortinas. Y esta es una agenda política escondida, que tú dices, para Yo favorecer, creo que hay para favorecer una a quién. Está claro que de tu punto de vista es para afectar al Estado, ¿no? Y favorecer a quién. Para afectar a la gente humilde, para afectar a la gente que necesita de un Estado activo a su favor, para afectar a quienes no quieren la ley de la selva y que entiendan que los poderosos se pueden servir como ellos quieran. A los que, es decir, los que están molestos es la gente que no le gustaba a Monseñor Romero. Para prueba un botón la brigada, la cruzada pro paz y trabajo. Es que son los mismos, Romeo. Son las mismas personas, los que le hicieron el paro y la huelga, el paro general al expresidente Duarte. Son las mismas estrategias, los mismos sectores. ¿Cómo se enfrenta a esto? Diciendo la verdad, comunicándonos con la gente y tratando de abrir y no cerrar la participación ciudadana. Como no quiero que termine el programa sin hablar de cosas positivas, quiero contarte, Romeo, que mañana vamos con el presidente de la República a Jiquilisco, Usulután, a inaugurar la primera Casa de la Cultura y la Convivencia. Estamos en un proceso tratando de levantar las casas de la cultura. Hay 159 en todo el país para que realmente se transformen en casas de participación ciudadana y de cultura donde la gente haga teatro. Es decir, creo que el gran problema con la seguridad es que se han tomado los espacios públicos. Uno tiene miedo cuando está en lo público. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconquistar los espacios públicos. Que la gente interaccione, que la gente haga propuestas y que mejore la relación no solo con el Estado. Qué bueno sería, sino, de convivencia y transparencia también, porque exacto, serían espacios importantes para explicarle a la gente también sobre va a estar muy bonita y vamos con todo el país. Tenemos procesos de diálogos con la juventud. Hoy los titulares van y hablan con grupos de jóvenes, diálogo joven, ¿no? Y estuvimos en la UCA hablando con los jóvenes, con los ministros, con los secretarios. Antes no llegaban a hablar con la gente. Estamos armando consejos consultivos ciudadanos a nivel nacional y a nivel territorial. El plan quinquenal ha sido dialogado. Yo creo que gobierno más abierto que este no hay. El discurso del presidente es un discurso conciliatorio. Ahora, eso sí, si nos cortan el financiamiento del gobierno, el presidente tiene todo el derecho del mundo para decir, señores, respetuosamente, no estoy de acuerdo con esto. Y yo no puedo deducir que eso es un ataque a un organismo judicial. Entonces, realmente, mire, con esta lógica, Romero, hace 20 años lo mataban a uno. Es decir, usted está atacado, ¡blan! Lo llevaban preso, ¿verdad? Es decir, realmente no se puede acusar gratuitamente. Acusarme a mí y a la Secretaría de Transparencia de estar ejerciendo persecución política, ¿de dónde? ¿De dónde? Si la situación es al revés. Entonces, yo creo que tenemos que despertar de este sueño. Yo vuelvo a convocar al sector empresarial, a la gran empresa, porque hay muchísimos empresarios felices que están haciendo los zapatos, los uniformes para los niños, que están produciendo gracias a los contratos del Estado. Es decir, estoy hablando a estos cúpulas, a estos sectores. Están en el Consejo de Seguridad, hasta los partidos políticos están, las puertas están abiertas. Tratemos de recuperar un espíritu de concertación nacional. Paremos las demandas, no podemos hacer una demanda. Yo fui a hacer una sola demanda y fue
no acusar a nadie, sino que investiguen y aclaren la verdad con respecto a las acusaciones de Roberto Rubio. Por favor, recojamos la oferta del señor presidente y tratemos de trabajar juntos para desarrollar El Salvador. Todavía tenemos unos minutos, nos falta hacer el enlace también con la Radio 109. Regresamos en breve. A ver, me comentan cuando estemos listos con la radio. Antes, Marco, bueno, solo para ir cerrando este tema, dices tú, no tenés ningún fundamento entonces, ¿no? Con este tema abrimos la entrevista sobre la demanda ante la Fiscalía o contra estos 3 funcionarios del gobierno. No tienen ningún fundamento desde tu punto de vista y supongo yo que de todas formas podrían ser citados a la Fiscalía ustedes. No tiene fundamento, no va a pasar nada. Es decir, no es para trabar, es tipo mediático. Así como en la Asamblea Legislativa no se va a formar ninguna comisión para investigar a Marcos Rodríguez y la supuesta persecución política. Es decir, realmente son, como dicen los periodistas, cortinas de humo, ¿verdad? Es decir, que en función de ir creando un ambiente inadecuado, ¿no? Ahora, yo lo he dicho claramente, yo me someto a la justicia, al instituto, a la corte, a la fiscalía. ¿Cuál es el problema? Si cuando usted dice la verdad y está limpio, ¿por qué no lo va a hacer? ¿No? Pero realmente, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo en una acusación a fiscalía? Porque Hacienda publicó los nombres de las personas que están en litigio con el Estado por deudas impositivas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me metieron en ese paquete? ¿Por qué no meten a otros periodistas y a otros medios? Porque supuestamente es mi vinculación con Transparencia Activa. Lo que hizo Transparencia Activa lo pudiste haber hecho tú. Pues, sale la noticia, te enteras a la noche y la tiras. Lo que sí debo agradecer es que la reacción fue muy inmediata por parte de la ASI, de la Cámara de Comercio y de ANEP, y eso evidencia que le dan seguimiento a Transparencia Activa, lo cual es un signo de civilidad. Yo también le doy seguimiento a sus pronunciamientos y eso es bueno porque por lo menos estamos pendientes de lo que dice cada uno. Supongo que Tony Cabezas va a preguntar sobre esa línea, sobre el tema de las demandas. Tony, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tony? Aquí poniendo en contexto ya nuestra charla con Irving Toches, socio de impuestos de la firma Toche Fernández, Auditores Consultores, y quien fuera director general de impuestos internos, así es. Qué bueno, mira, sería interesante, bueno, no sería interesante, vamos a preguntarle a Irving Toches que nos ilustre también él desde su punto de vista, su conocimiento, quién tiene, a ver, para plantearlo así, ¿quién tiene la razón en esto, Irving, de esta demanda que interpuso la ANEP contra 3 funcionarios de gobierno y les ha dicho que no debieron haber publicado la lista? Por actos arbitrarios. Sobre esta situación? Bueno, partamos del principio constitucional, del principio de inocencia. Te voy a poner un ejemplo, Romeo. Si a ti el fisco viene y te dice que no puedes deducir un gasto y para ti, desde tu concepto, sí lo puedes deducir y vas al Tribunal de Apelaciones a apelarlo y presentas una demanda contra impuestos internos, porque sí que eso no es un impuesto realmente, que no tienes que pagar ese impuesto, en ese momento tú no sos deudor del fisco, tú estás llevando a un debate jurídico y las autoridades del Tribunal de Apelaciones pueden decir si tú tienes razón o tiene razón el Tribunal de Hacienda. En ese momento tú estás haciendo uso de un derecho constitucional que es el principio de inocencia, hacer valer ese derecho. Entonces, si te publican como deudor, aparece como que ya te están castigando y te están poniendo el mote que Pero hubo dinero. una reforma, entiendo, ¿no? Que le permitía, precisamente esa reforma iba encaminada para permitirle al gobierno a publicar el nombre de estas empresas pero jurídicas o naturales. Ninguna ley secundaria puede estar arriba de la Constitución, Romeo. Si no, te voy a decir una cosa y el Marco Rodríguez lo puede especificar. Ya. Si a él lo llegaran a fiscalizar y el Hacienda le dijera, usted debe tanto, él tendría que hacer uso de sus derechos. O si no, que no, entonces quiten el Tribunal de Apelaciones, quiten cualquier forma en que un ciudadano pueda defenderse ante acciones del impuesto interno. Entonces, desde tu punto de vista, Irving, sí tiene razón y tiene fundamento esta demanda. Lo que pasa es que la ley
aunque es una ley vigente, esa ley secundaria, pues viola un principio constitucional que es el principio de inocencia. Ok, Marcos. Bueno, entonces, Irving, podríamos aplicar también el mismo principio constitucional que tú señalas. Si mañana se publica que hay un proceso abierto de investigación en Corte de Cuentas por el mal uso de algún recurso. Entonces, yo podría alegar que eso no se puede publicar porque todavía no se me ha vencido en juicio. También podría, aparentemente, dado ese principio que tú señalas, un religioso que es acusado, o un político, o un empresario que es acusado, o un alcalde que es acusado en los medios, ¿no? De hacer tráfico de influencias, podría alegar que eso no debe ser manejado ni publicado. Y si se equivocan, tiene el señor la facultad de demandar por daño y perjuicio si se han equivocado. Cualquiera puede demandar. Entonces procede lo que han hecho. Cualquiera, el punto... Porque hay un punto bien importante, y seamos muy honestos. Hay gente que ha salido publicada y había pagado los impuestos. Mire, tú te vas de la Constitución ahora a que hay gente... A ver, lo que estamos discutiendo yo lo que estoy aquí tratando de darle a entender es a la gente, aplicación de un principio si me disculpa, constitucional. Y lo que yo estoy haciendo es aplicando el principio a otros aspectos y tú no me respondes. El principio constitucional que tú señalas se puede usar para demandar a cualquiera que publique algo cuando no ha sido vencido en juicio, ¿sí o no? Si lo hacen, tendría problemas de demanda por daños y perjuicios, peor todavía. Por eso es que nuestras leyes hay que respetarlas, estimado Marco Rodríguez. Nuestras leyes constitucionales hay que respetarlas, y ese es el problema que nos tiene en este país, porque siempre que sacan una ley, después viene la sala y la sala dice eso está malo, y empiezan a verse juicios políticos y no juicios, y no se hace todo técnico. Yo lo que quiero decir en esta cosa es que sí existe la facultad de publicar deudores del fisco, claro, siempre y cuando haya sido vencido en juicio, que sean deuda líquida, firme y exigibles. Tú vas en cualquier otro país y no te los publican. Yo he sido director de impuestos y no los publican. Publican aquellos que sí han pagado. ¿Por qué? Porque los demás no han pagado. ¿Y sabes cuál es el gran problema todavía? Que te estás peleando con la cocinera, la que te paga tu sueldo, la que le paga el sueldo a todos los funcionarios públicos, a la empresa privada. No, lo digo dado desde un donde punto tú de vista... trabajaste, sabes perfectamente bien que la ilusión y la evasión fiscal en este país ha sido muy grande. Sabes perfectamente bien que acá han salido ministros acusados de acoso fiscal. Sabes perfectamente bien que el Banco Mundial, el FMI, señala que en El Salvador la ilusión y la evasión fiscal es un problema serio y que las administraciones anteriores no han hecho mayor cosa para solucionar esto. Pero ese es un tema administrativo. Vamos a usar principios constitucionales, no lo usamos solamente en los casos que a uno le conviene. Lo usamos para la Corte de Cuentas, lo usamos para el uso periodístico, o sea, no, sí, a mí me gustaría solo que con tú una gran dijeras, diferencia, Marcos. aquí no se publica nada, Marco, mientras solo no hay se una haya gran sido diferencia. vencido en juicio. Y eso tendría una consecuencia enorme. No, pero yo podría apoyarte en eso, pero lo aplicamos a rajatabla en todos los solo un sectores. punto bien importante. Tú mencionas, estás mezclando aceite con agua, y te voy a explicar por qué. En los juicios de Corte Cuenta se demandan y se publican a los funcionarios públicos, aquellos que han utilizado fondos públicos, aquellos a los cuales se le ha dado, el mismo pueblo los ha nombrado, ya un alcalde, te voy a poner ejemplo, el mismo pueblo vota por ellos y le dice, usted administra estos recursos. Entonces, lógico que tiene que ser transparente y la Corte Y el Cuenta pago de tiene que hacerlo. impuestos por los privados no es una responsabilidad pública. Es una responsabilidad pública y salen ¿Y publicados entonces hasta en cuando qué sea, quedamos? solo si me permites aclararte, para que lo puedas entender bien, solo cuando ellos salen vencidos en juicios, entonces pueden ser publicados. Pero mientras tanto existe una disyuntiva entre decir que te debe o no te debe. Entonces, no hay que mezclar la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas no audita a personas privadas, sino a funcionarios públicos que administran fondos públicos. Si no lo hicieran. Marcos, entonces ustedes como gobierno están conscientes que, está esta modificación a la ley que los podría amparar, pero ustedes publicaron entonces lista de gente que no había sido vencida en este juicio de, ¿qué se llama? Está en el tribunal, en la Mire, sala de lo no, contencioso. no se ha publicado ninguna lista
primero diciendo que son deudores. Hay distintas categorías. Se ha publicado matrices donde se dice claramente también cuando el Estado ha revisado y ha ganado el litigante, ¿verdad? Es decir, miren por favor qué es lo que se hizo público. No hay ninguna acusación, es información, y hay países donde uno puede ver cuál es el estado, no solo de las finanzas públicas por el lado del gasto, sino del ingreso, ¿no? Yo acabo de ver una lista hace unos días de la provincia de Buenos Aires donde son públicos las personas que tienen litigios y que tienen deuda con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto realmente, ¿no?, que estuviera absolutamente sellado, es algo que pertenece a la historia y que se está tendiendo a cambiar. Y el punto para mí es mira, ¿no? Es decir, para avanzar en el país necesitamos transparentarnos todos. Cuando la transparencia toca la puerta de uno, sea político, empresario, periodista, a nadie le gusta. Pero eso es una condición para que vivamos de manera más transparente y más compartida todos. Todos tenemos responsabilidad sobre este país y no importa, yo no puedo ir. La Constitución dice esto, pero solo es aplicable en este caso. En los otros no, porque la Corte de Cuentas es distinta. No, si es un principio constitucional, mi amigo, se aplica en todo el marco legal. Entonces realmente, es cierto que teníamos aquí, es cierto que teníamos grandes niveles de evasión y elusión fiscal, pero nunca, y Irving, tú trabajaste en eso. ¿No? Es decir, y los organismos internacionales señalaban esta situación. Realmente tenemos que avanzar. Y el que tiene que pagar impuestos, que los pague. Y el que tiene que reclamar, que reclame. Para finalizar, Marcos, tienes razón. Si aquí hay que contribuir y nadie lo niega. Y de hecho, los funcionarios públicos tienen su devengo de ingresos a través de los impuestos que hace la empresa. Ahora bien, hay dos situaciones bien diferentes y tú has recalcado. Una es sede administrativa y otra sede judicial. La sede judicial es la sala de lo contencioso y la sede administrativa es el Tribunal de Impuestos Internos. En ambos casos, y principalmente en el Tribunal de Apelaciones, que sea administrativa, ahí debe prevalecer lo que es el principio de inocencia. Bueno, nos quedamos hasta ahí, chicos. Cada quien tiene sus elementos, ¿no? Y qué bueno, así como dice Marcos, me parece... lo bueno de todo esto es que hay que hacer debate, ¿verdad?, para terminar en algo que sea razonable dentro del marco de la Constitución, simplemente. Sí, Irving, saludos para ti. Irving, muchas gracias, Irving. Mucho gusto, gracias Romeo, muy fino, gracias. Gracias Marcos. Igual, saludos para ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, regresamos. Gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Si quieres, mañana yo voy a tener a representantes de la empresa privada acá, como es nuestra responsabilidad tratar de dar los puntos de vista distintos sobre esto, ¿no? Pero algún mensaje para la ANEP principalmente, que es la que interpuso esta demanda ante la Fiscalía. El mensaje sí, me parece muy bien. Creo que nunca es tarde para corregir. Que si el gobierno se ha equivocado en algún punto, debe plantearse y debe corregirlo. También la gran empresa privada, o la ANEP más específicamente, debería revisar. Es decir, la percepción de mucha gente es que señala preocupaciones reales, pero las interpreta como que solo problemas del gobierno. Y que no hay ni un solo paso efectivo y positivo para solucionar los grandes problemas del país, como el empleo, la seguridad, las grandes diferencias sociales, el maltrato a los trabajadores. Entonces, realmente, ¿no?, creo que hay que recoger la oferta del presidente y entender que decirla, debatir, no es persecución. Bien. Muchas gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Gracias, y gracias a los y las televidentes. Saludos a ustedes también. Nos vemos mañana martes a las 5:30. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó